Ahora sí, mis hermanos, espero que estén bien. Vamos a empezar esta clase, la clase número 16 de la Confesión de Fe. Y vamos a ver un repaso. Siempre me gusta recapitular y hacer como un recorderis de todo lo que hemos visto durante este año. Primeramente hemos visto de las Sagradas Escrituras, la base de nuestro conocimiento. Asimismo hemos visto de Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Quién es nuestro Señor? La esencia de Dios y de la Santa Trinidad. También hemos visto que Dios ha decretado todo, que todo se rige bajo su perfecta voluntad, que todo no es una coincidencia, sino que ha sido una causa de nuestro Señor soberano. Asimismo de la creación, todo principio, todo lo que conocemos parte de Él, de su providencia, su gobierno ante las criaturas. Nuestro Dios no solamente es un Dios que está encima de nosotros, sino que es un Dios que también tiene comunión con nosotros. Es un Dios cercano, Él gobierna todo. De la caída del hombre, el pecado y su castigo. Asimismo del pacto de Dios. Nuestro Dios tiene un pacto, y es que Él ha escogido un pueblo y ese pueblo será su pueblo para siempre y Él será el Dios de ese pueblo para siempre. Del Cristo, el mediador, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres y es nuestro Señor Jesucristo. Del libre albedrío, del llamamiento eficaz, de la justificación. Hemos sido justificados solamente por fe, mas no por obras, pero las obras son necesarias para hacer una evidencia de lo que creemos. De la adopción, este maravilloso aspecto de Dios que nos adopta como sus propios hijos. De la santificación, reconocemos que nuestro llamado es ser santos, como lo dice Hebreos, buscar la paz y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. De la fe salvadora, el instrumento por el cual, mis hermanos, las bendiciones son vertidas en nosotros. Del arrepentimiento para vida y salvación, reconocemos que nuestro arrepentimiento es constante, porque aunque somos salvos, mis queridos hermanos, seguimos pecando. Y aunque hemos sido justificados una vez y para siempre, todavía el viejo hombre que tenemos quiere salir, y hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Así que el arrepentimiento en nuestras vidas es constante. Y el día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 16, las buenas obras. Aunque parezca un capítulo sencillo, vamos a ver que no es tan sencillo como parece. Y el esquema de nuestro estudio será el siguiente: nuestra base bíblica, la declaración de fe y una pequeña discusión. Vamos a estar viendo el párrafo 1, que es la norma de las buenas obras, el párrafo 2, la importancia de las buenas obras, el párrafo 3, la causa de las buenas obras, del párrafo 4 al 5, las limitaciones de las buenas obras, y del párrafo 6 al 7, la aceptación de las buenas obras. Y a manera de introducción me gustaría decir que aunque dijimos previamente que el hombre por su depravación, mis hermanos, no puede hacer buenas obras. El hombre está depravado. El hombre natural no puede hacer lo que es agradable delante de los ojos de Dios. El hombre natural lo único que hace es pecar, mas no puede cumplir con los estándares de Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, con las buenas obras relacionadas al creyente? Y como lo dice Hechos 2:4, y vendían sus propiedades. Aquí se muestra una buena obra, pero vamos a indagar un poco más al respecto. Así que me gustaría definir qué es una buena obra. Las buenas obras son acciones, y esto es importante, que cumplen con la voluntad de Dios. Que esto se le quede grabado en sus mentes, que cumple con la voluntad de Dios, según se revela en las Escrituras. ¿Y esto qué incluye? Incluye tanto acciones externas como internas, es decir, tanto el comportamiento visible como las intenciones del corazón. Ambas partes son fundamentales
para determinar que una obra es una buena obra. Y me gusta enfatizar esto, una obra es una buena obra, porque no todas las obras son buenas. Vamos a hablar del párrafo 1, la norma de las buenas obras. Y en Santiago 1, 27 se nos dice, la religión pura la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, ¿cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y en Mateo 5, en Mateo 25 al 40 se nos dice, y respondiendo el rey, y les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, aquí vemos que las Escrituras nos hablan de buenas obras, que las Escrituras nos exhortan a hacer buenas obras. Una de ellas es visitar al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones. Segundo, Efesios se nos dice que hemos sido escogidos para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo hemos sido escogidos para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y tercero, se nos dice y se nos exhorta, mis hermanos, uno, cuando Jesús da esta enseñanza, cuando habla de las cosas que uno hace por aquellos que muchas veces uno no se percata, pero que el reino de Dios tiene en cuenta esto, de visitar al pobre, de ayudar al necesitado. No quiere decir que esto, mis hermanos, nos salve, porque esto es importante. No quiere decir que el hacer esto nos salve, pero al hacer esto es una evidencia de nuestra salvación, y esto es importante. Vamos a hablar de lo que dice el párrafo 1 y dice, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Entonces, las buenas obras que nosotros tenemos que hacer están en la palabra de Dios. Y un ejemplo de esto puede ser, mis hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta a ayudarnos los unos con los otros. Esta es una buena obra que la palabra de Dios nos exhorta a hacer. La palabra de Dios nos exhorta también a orar los unos por los otros. Esto es una buena obra que se debe hacer. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que en comunidad tenemos que estar pendientes ante las necesidades del pueblo. Esta es una buena obra que se debe hacer. Predicar la palabra de Dios es una buena obra que se debe hacer. Asistir a la iglesia, congregarnos los unos con los otros es una buena obra que se debe hacer. Entonces, el párrafo nos exhorta, uno, a indagar en la santa palabra de Dios, y dos, en buscar cuáles son las buenas obras. Y en tres, mis hermanos, no pervertir este concepto de las buenas obras, como lo decía nuestro pastor, no caer en ese legalismo de decir, mis hermanos, que por hacer esto somos salvos, o por dejar de hacer esto no somos salvos. Porque como se los dije, nuestra justificación radica en Cristo Jesús, en su muerte. Es suficiente, su sangre es suficiente, no hay nada más. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas obras son el resultado de la obra Las buenas obras son el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo en los creyentes. No son el origen de la salvación, sino su fruto. Están motivadas. ¿Cuál es la motivación por el cual nosotros hacemos las buenas obras? Estas obras están motivadas por la gratitud y el amor hacia Dios. Un amor puro, un amor genuino, un amor devoto, un amor sacrificial, mis hermanos. Un amor que no busca lo suyo, sino que se entrega al Señor completamente. Reconociendo que la salvación es un regalo
inmerecido, recibido por gracia. Recordemos que nuestra salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora vamos al párrafo 2, la importancia de las buenas obras. Y en Gálatas 5 al 6, en Gálatas 5, 6 se nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Como se los dije, la salvación no parte de algo que tú hagas, ni que dejes de hacer. Y para este tiempo había un problema en la iglesia, y era aquellos que creían que solamente por circuncidarse ya eran miembros de la iglesia. Pero el apóstol Pablo va a corregir y va a decir que no. Los hijos de Dios son aquellos por fe, no porque hagan algo, ni dejen de hacer algo, sino solamente por la fe, y una fe que obra por amor. Hay una fe que tiene resultado. Esta fe tiene resultado en la vida del creyente. No es una fe muerta, sino que es una fe que actúa. Segundamente, en segunda de Corintios se nos dice, en el capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en Mateo 5, 16 se nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, mis hermanos, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, este es el resultado de nuestra fe, una fe genuina, una fe pura. Si tú no actúas en obediencia, porque las buenas obras son la muestra de tu obediencia a Cristo Jesús. Porque el Señor dice, si me obedeces, esto haréis. Son el resultado de nuestro compromiso. Quiero que se les quede esto grabado. Son el resultado de nuestro compromiso con el Señor. Hay una devoción, hay una relación. Cuando tú actúas, cuando tú haces, demuestra que tu relación con Dios está alineada, está acorde, está correcta. Porque significa que tú estás muriendo a ti. Porque hacer algo bueno, mis hermanos, es algo que cuesta. Porque es algo que demanda morir a nosotros. El estar preocupado por tu hermano, el estar orando por tu hermano, el estar rogándole a Dios que pueda suplir la necesidad de tu hermano es una buena obra. Tu hermano requiere tiempo que muchas veces no quieres gastar. Muchas veces tu hermano va a venir a ti buscando consejería, buscando un consejo. Necesitas tiempo. Hacer buenas obras, mis hermanos, es morir a nosotros. Y hacer buenas obras es realmente mostrar nuestro compromiso con el reino de Dios. ¿Cuán comprometidos estamos con el reino de Dios? Se muestran las cosas que hacemos. Pero esto no quiere decir, mis queridos hermanos, que esto nos haga salvos y que estemos delante de Dios presumiendo lo que hacemos, sino como lo dice la parábola del Señor. Nuestra actitud debería ser agacharnos a la cabeza y decir, Señor, soy un siervo inútil, porque solo lo que me demandas hago. No puedo hacer más de lo que tú me pides, Señor. Y si tu corazón te dice, wow, estás haciendo mucho más de lo que el Señor te demanda, calla tu corazón y dile, mentiroso, porque nunca podré hacer más de lo que el Señor me demanda. Y el párrafo 2 nos dice acerca de la importancia de las buenas obras lo siguiente. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva, como ya se los dije. Y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, como ya se los dije, fortalecen su seguridad, porque cada día que batallamos con nuestra seguridad de la fe, cada día que batallamos y somos realmente salvos, que este pensamiento viene a nuestras conciencias, a nuestra mente, mis hermanos, las buenas obras son ese filtro por el cual podemos decir que estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero algo importante es constantemente revisar nuestro corazón,
porque nuestro corazón es engañoso. Porque muchas veces al hacer algo, olvidamos, mis hermanos, la esencia. Y recordemos que la esencia es siempre la voluntad de Dios. Y es algo que el Señor es consciente en lo que podemos caer. Y es algo que el Señor lo declara en el sermón del monte. No permitas o no dejes que tu mano derecha sepa lo que hizo tu mano izquierda. Y avalando la actitud de tu corazón. Porque muchas veces haces cosas que parecen para el reino de Dios, pero buscas la alabanza del hombre. Pero nuestra alabanza de nuestras buenas obras radica únicamente en hacer la voluntad de Dios. No importa si el hombre te glorifica, no importa si el hombre te humilla, no importa lo que tengas que pasar, tu mirada está puesta en el reino de Dios. Eso es lo fundamental, lo necesario, nada más. Y dice, manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad y edifican a sus hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Es bello y es confrontante cuando tú ves a un hermano entregado al Señor. Cuando tú ves a un hermano que con su ejemplo te exhorta. Que cuando tú ves cómo vive ese hermano, que tú te sientes confrontado de la manera, en la devoción que este hermano tiene por su Señor. Adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ellos, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Y como ya se los dije, nuestra mentalidad, ¿cuál es la mentalidad del creyente? Vivir como si ya estuviera viviendo en el reino de Dios. Esa debería ser nuestra actitud día tras día, vivir como si ya estuviéramos viviendo en el reino de Dios. Porque ¿dónde empieza nuestra vida eterna? Y como lo dice Juan, dice, nuestra vida eterna empieza cuando conocemos al Dios verdadero y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Dice, más bienaventurados dar que recibir. La fe se perfecciona por las obras. Y me gustaría añadir esto. Las buenas obras no son la causa de la salvación nuevamente. La teología reformada enfatiza que la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, no por las obras. Son una consecuencia inevitable. No lo podemos detener, mis hermanos. No es algo que usted se convierta y usted se declare y usted diga ser seguidor de Cristo Jesús y no haga buenas obras. No, porque como dije, son una consecuencia inevitable de la verdadera fe. En Santiago 2:26 dice que la fe sin obras es muerta, indicando que una fe genuina producirá inevitablemente buenas obras. Vamos al párrafo 3, el cual nos dice en Juan 15, del 4 al 5, nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Como ya se los dije anteriormente, hay una relación, mis hermanos, en nuestras buenas obras y en nuestra relación con Cristo Jesús. Hay una relación en la permanencia y en llevar el fruto. El Señor Jesucristo nos exhorta a permanecer en Él. Y el Señor Jesucristo va mucho más allá, porque Él nos muestra que si no llevamos fruto, esto quiere decir que no estamos permaneciendo en Él. Porque si permanecemos en Él, llevamos fruto. Y nuestro fruto es abundante. Hay muchos hermanos que puede ser que su fruto no sea abundante. Y mi exhortación es que nuestro fruto tiene que ser abundante. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si permaneces en mí, lleváis mucho fruto. No poco,
Y es como se lo dije, hay un compromiso con nuestro Señor. Y hay una muestra con lo que hacemos, cómo está nuestra relación con Dios. Y en Hebreos 13, del 20 al 21 se nos dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es importante, que os haga actos en toda buena obra. Y este tiene que ser también nuestro ruego, Señor, permítenos ser actos en nuestras obras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es importante, porque recordemos que nosotros somos imagen de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Nuestro testimonio tiene que ser tanto verbal, porque recordemos que tenemos que predicar la palabra de Dios, pero tiene que haber una concordancia en lo que decimos y en lo que hacemos. No podemos decir que somos esto y demostrar en nuestra vida que no lo somos. No podemos predicar con nuestras palabras y dejar nuestras acciones muertas. No. Tenemos que ser actos, tanto para hablar y tanto para hacer. El párrafo 3 dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos. Por eso les dije, tenemos que rogar al Señor que nos haga actos para hacer buenas obras, porque no radica en nosotros, mis hermanos, nosotros somos débiles. Como lo dice Asaf en el Salmo 73, Señor, por casi resbalan mis pies cuando miré al impío y miré que ellos eran prosperados, porque nuestro corazón es así. Nuestro corazón necesita ir e indagar y meditar en las acciones de Dios. Y únicamente cuando Asaf va al templo y medita en Dios, él dice, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que poner mis ojos en el impío y mirar cuánto prosperan ellos no es tu voluntad. Reconozco, Señor, que únicamente cuando pude venir y meditar en tu casa, sé el final de los impíos y sé el final de los justos. Y por eso los exhorto, mis hermanos, nuestro corazón muchas veces es engañoso. Y entre más dependamos de Dios, más vamos a glorificar al Señor. Entre más dependamos de Dios, más vamos a glorificar al Señor. La capacidad que tienen los creyentes, para hacer buenas obras no es de ellos mismos, en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, se necesita influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto en el querer como el hacer. Recordemos quién obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, sino nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no debe volverse negligentes por ello. Como decir, hoy no voy a hacer buenas obras porque el Espíritu Santo siento que no está obrando en mí. No, mis hermanos. O era como lo decía Spurgeon, cuando sienta el deseo de no orar, es cuando más debo orar. Cuando sienta el deseo de no leer la palabra, es cuando más debo leer la palabra. No hay una excusa para el Señor. Mis hermanos, el Señor no tiene excusa. No puedes venir delante de Él y decirle, Señor, no hice esto por esto y esto, porque no tienes excusa. Delante del Señor no hay ningún hombre que se pueda excusar.
No podemos venir delante de Él y decir, Señor, no cumplí con esto, porque recordemos que hay una parábola para esto, y es la parábola de los dones. El Señor les da dones a sus siervos, y uno lo multiplica, y uno lo da a los bancos, y el otro lo esconde, y se excusa, y bajo esa excusa el Señor lo condena. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ellos, como si no estuviesen obligados a cumplir el deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu Santo, como ya se los dije, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Y algo que me gusta mucho, y creo que lo decía Jonathan Edwards, y era, Señor, dame de tu gracia. ¿Cuál es la necesidad del creyente cada día? ¿Cuál es lo que debe el creyente rogar cada día? La gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Es la gracia de Dios la que nos sustenta, la gracia de Dios la que nos levanta, es la gracia de Dios la que nos impulsa a ser, mis hermanos. Tenemos que rogar al Señor constantemente por su gracia, para que su gracia sea manifestada en nuestras vidas. Porque no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Si las obras que hacemos son hechas de esa manera, ¿por qué se nos dará recompensa? Hay una acción conjunta, sinergética, que van a la par. Aunque la gracia de Dios me guíe, yo soy el que hago la obra. O sea, mis manos, mis pies, aunque imperfecta, obviamente Cristo la perfecciona y la recompensa. Pero las coronas luego serán arrojadas a sus pies, porque reconocemos que nuestras obras son gracias a Él. Vivimos para Él, mis hermanos. Y esto es lo importante, que tú vives para el Señor, tú vives para ti mismo, tú vives para Él. ¿Qué desequilibrio existe en la historia del cristianismo con respecto al hacer buenas obras? Y dice, iglesias centradas solo en buenas obras. Mis hermanos, ¿qué desequilibrio existe en la historia del cristianismo con respecto al hacer buenas obras? No hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque somos iglesias centradas en hacer buenas obras, pero recordamos que estas buenas obras no nos dan la salvación, sino que son una muestra de nuestra salvación. Y me gustaría también decir, mis queridos hermanos, en el párrafo 4 al 5 vamos a ver las limitaciones de las buenas obras. Les pediría si alguien me puede traer un poco de agua, por favor. El párrafo 4 al 5 nos dice las limitaciones de las buenas obras. Leemos en Lucas 17:10 así. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo esto, lo que os ha sido ordenado, decid esto: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Como ya se los dije, no podemos hacer mucho más. Por más que te esfuerces, mis hermanos, no hay algo más que puedas hacer y que el Señor diga, wow, hizo más de lo que le pedí. Hice más de lo que le demandé, porque incluso a veces hacemos menos de lo que el Señor nos demanda. Y por eso les digo que dependemos de la gracia de Dios. Todas estas clases, mis hermanos, nos llevan a una sola cosa y a decir, Señor, dependo de tu gracia. Cada clase de la confesión de fe nos debe llevar a esto, porque es una confrontación. Cada día que nos paramos aquí, cada día que escuchamos esto y decimos, Señor, si no es por tu gracia, no lo puedo hacer. Y en Job 35:7 se nos dice, si fueres justo, ¿qué le darás a Él? O sea, ¿qué puede el Señor tomar de ti? ¿Qué le puedes dar a Él? El Señor no nos necesita. No hay algo que tú puedas hacer y como Él dice, si tuviera hambre te lo diría. Si tuviera alguna necesidad iría a ti. ¿No soy yo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores? ¿No creó Él todo con el poder de su palabra? ¿Qué le puedes dar al Señor? Nada. ¿Lo puedes sorprender? No. ¿Qué hay de bueno en ti, mis hermanos? Nada. Solo el obrar de Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús cada día y el Espíritu Santo transformándonos a la imagen de Cristo Jesús. ¿O qué recibirá el Señor de nuestras manos? Y en este sentido decimos que nuestras obras son limitadas. Y el párrafo 4 al 5 nos dice
Quienes alcanzan el mayor grado de obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado súper obligatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que le falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Y nuestra oración debería ser: Señor, perdónanos, porque hago tan poco de lo que tú me demandas. Y cuando creo que hago mucho, Señor, perdóname, porque sigue siendo tan poco a lo que tú me demandas. Y esa debería ser nuestra oración constantemente: Señor, permíteme hacer más de lo que yo puedo hacer, porque tú me demandas más y sé que en mis fuerzas hago menos de lo que tú me demandas. Así que también me gustaría decir que en el párrafo 5 nos dice: nosotros no debemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón de los pecados. Y esto va mucho a lo que dice Jesús al final del sermón del monte, cuando vienen algunos y le dicen, y vendrán algunos en el día final y dirán: Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho buenas obras. Él dice: apartados de mí, nunca os conocí, aborrecedores y hacedores de maldad. Entonces nuestras buenas obras no nos hacen merecedores del reino de los cielos, pero sí demuestra que vivimos bajo el reino de los cielos. Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o de la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras buenas obras y la gloria que ha de venir. Y por la distinción y por la distancia infinita que hay en nosotros y Dios, a quienes no podemos beneficiar por dichas buenas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber, y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas obras proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros son impuras, y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Pero le damos gloria al Señor que estas obras son perfeccionadas en Cristo Jesús. Y solo Cristo, mis hermanos. Y por eso le digo gloria al Señor, que estas clases nos llevan solamente a ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuán necesaria es la gracia de Dios en nuestras vidas para hacer lo que hacemos, para vivir bajo su reino. Mis hermanos, démosle gloria al Señor, porque si el Señor nos dejara nuestras fuerzas, estuviéramos perdidos. Nuestras obras serían impuras, inmundas, nuestras palabras serían sucias, todas nuestras intenciones serían perversas. Pero le damos gloria al Señor, que su Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y le damos gloria a nuestro Dios Trino, que se compromete en nuestra salvación. Así que seguimos diciendo, mis hermanos, que son méritos súper obligatorios. ¿Qué hizo más de lo que se le pidió? Y por tanto dejó para otros un tesoro que administra la iglesia, y de allí salen las indulgencias. Esto quiere decir, mis hermanos, que ningún mérito que tú hagas, ningún mérito, mis hermanos, que nosotros hagamos, va mucho más allá de lo que el Señor nos ordena, sino que cumplimos tácitamente, y como yo se le dije, muchas veces inferiormente a lo que Él nos demanda. Y este concepto también me gustaría aclararlo, lo toma la Iglesia Católica para decir que si se paga las indulgencias, esto va a ser abonado a tu cuenta cuando mueras, va a ser abonado a tu cuenta cuando fallezcas, y por esto tendrás mejores galardones. No, mis hermanos. Y lo coloqué en ambos contextos, tanto en la práctica
cosas que tú dices que haces y tú te sientes súper, tú te sientes bien contigo porque estás haciendo esto y te glorificas a ti mismo, pero no, nada. O sea, no puedes hacer más. Y pues no le puedes pagar al Señor nada, porque o incluso si pagaras las indulgencias y dieras dinero, el Señor no necesita eso. Él no hace nada con ese dinero. La Iglesia Católica vende piedras como si fueran diamantes. Diamantes sí, venden mentiras. Al decir que si una persona muere y se va al purgatorio, si una persona muere y dona cierta cantidad de dinero, puede comprar la salvación. Esto es mentira. Esto es una piedra de diamante. Vamos a leer el párrafo 6 y 7. El tiempo vuela. La aceptación de las buenas obras, de los creyentes y de los incrédulos. Porque recordemos que buenas obras se maneja tanto los impíos usan esta palabra como los creyentes usan esta palabra. Buenas obras. Mateo 25:21 nos dice, y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en primera de Pedro 2:5 nos dice, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces hay unas buenas obras que el Señor acepta, según estos dos contextos. A uno se le permite entrar al reino de los cielos y se le alaba, el Señor lo alaba por las cosas que ha hecho. Y le dice, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y por otra parte, Pedro nos dice que ofrezcamos sacrificios aceptables delante de Dios. Entonces se nos demandan estas cosas. Pero vamos a ver qué nos dice la confesión de fe respecto a los creyentes. Y dice el párrafo 6, no obstante, por ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida eternamente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando está acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Como ya se los dije, nuestras buenas obras son aceptadas delante de Dios solamente por los méritos de Cristo Jesús. Solamente por Cristo Jesús nuestras buenas obras son aceptadas delante de nuestro Señor. Y asimismo el párrafo, a manera de discusión, dice, ¿cuál es la dificultad de las buenas obras de los creyentes? Y una, vencer el orgullo. Difícil, mis hermanos, porque el hombre muchas veces quiere gloria. Y muchas veces el hombre cuando hace algo bueno y alguien se lo recalca, hay una voz que dice, vistes, lo hiciste, felicitaciones. Vistes que eres el mejor. Wow, no hay nadie como tú. Qué buena obra has hecho. Mis hermanos, nuestro corazón es maligno. Y es ahí donde tenemos que callar esa voz. Y es todo para la gloria de Dios. E incluso, mis hermanos, cuando muchas personas dicen todo para la gloria de Dios, hay un poco de veneno en esto también. Porque tu corazón, porque recordemos que las buenas obras parten en dos, tanto externas como internas. Muchas veces lo dices con tu palabra, con tus bocas, pero tu corazón está batallando con esto y es como, sí, yo lo hice. También hay una parte en mí. La gloria es para Dios, pero Él me usó a mí. Y recordemos que solamente somos siervos inútiles. Vencer el orgullo de haberlas hecho. Para ello el Señor manda a vigilar diciendo que no vea tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. En otras palabras, no lo digas a nadie. No lo presumas. Lo hice, no.
silencio. Ni te envanezcas en tu corazón, porque Dios ve tu corazón. También la pobre cantidad de buenas obras que hacemos. Y es aquí donde entramos en esta paradoja, porque tú haces y piensas que hiciste mucho, pero el Señor cuando nos mira y es como pobre. O sea, ni lo que le mando puede hacer, y lo que mando hacer no lo hace bien, muchas veces. Estamos muy centrados en nosotros mismos, y recordemos, entre más, mis hermanos, busquemos glorificar a Dios, nuestras obras serán perfeccionadas y viviremos más acorde al reino de los cielos. Y ahora vamos a hablar de los incrédulos, la aceptación de las buenas obras. Vamos a leer Isaías 64:6 y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. Y Proverbios 15:8 nos dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Así que los incrédulos, mis hermanos, no pueden hacer buenas obras. No pueden hacer buenas obras que puedan cumplir con lo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque las obras de los impíos no están acorde a la voluntad de Dios. Aunque parezcan buenas, el Señor las toma como trapos de inmundicia. Pero recordemos que nosotros también somos hechuras a la imagen de nuestro Dios. Aunque el pecado, mis hermanos, nos ha corrompido, el hombre sigue teniendo esa imagen de Dios. Muchas veces distorsionada, pero se puede ver algo. Cuando tú ves a un hombre, mis hermanos, tirado en la calle y tú ves que otro hombre le brinda algo de comer, ahí se está viendo que somos hechos a la imagen del Señor. Se está viendo un aspecto que el Señor ha puesto en nosotros. Se está viendo el atributo de la bondad. O muchas veces cuando vemos que un padre se sacrifica, y miren que el Señor es claro en esto. Si aún vuestros padres, siendo malos, refiriéndose a que son pecadores, saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial. Y esto no quiere decir que el hombre no haga acciones que parezcan buenas ante los ojos de los hombres, porque recordemos que nuestra perspectiva es diferente a las perspectivas de Dios, y que Dios juzga de una manera totalmente diferente a la que nosotros juzgamos. Pero esto no quiere quitarle el mérito a que el Señor también reconozca que aunque el hombre está caído, muchas veces sabe hacer buenas cosas. Y dice, ya leí Proverbios, vamos a leer la declaración del capítulo 7, y dice: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para nosotros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra de Dios, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, no por tanto pecaminosas, y no pueden agradar a Dios, ni hacer un hombre digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. En pocas palabras, un hombre no regenerado no puede hacer buenas obras delante de Dios, o Dios no le puede contar esto como buenas obras. Pero Dios sí puede alabar la acción de este hombre. Y esto es algo que vemos, mis hermanos. Y esto es algo que vemos incluso en la parábola que el Señor hace de este hombre astuto, el cual tenía una deuda con su amo, y su amo le reclama todo lo que tiene. Perdón, de un administrador, mal administrador, y su amo se da cuenta de la mala administración que tiene su siervo, y lo que hace su siervo es ir a cada persona que él le ha prestado y decirle que le dé la mitad, porque él reconoce que no le pueden pagar todo. Y el Señor alaba la astucia de este hombre. Y el Señor nos exhorta a ser más astutos que este hombre para las cosas del reino de Dios, no para la malicia,
sino para las cosas del reino de Dios. Voy a ir rapidito. Si el hombre está en un estado depravado total y en una incapacidad total, ¿por qué puede hacer obras que parecen buenas? Y como se los dije, solamente por la gracia de Dios. Y recordemos, por la gracia común. Y recordemos también porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Tenemos sesgos también, mis hermanos. Aunque hemos caído, todavía se puede ver algo de la imagen de Dios en nosotros. Voy a pasar esto y me gustaría hablar de esto que me parece importante. El estándar para las buenas obras es la ley de Dios, especialmente como se resume en los 10 mandamientos y se expande en los mandamientos de Jesús sobre amar a Dios y al prójimo. ¿Cuáles son los estándares, mis hermanos, de nuestras buenas obras? La ley de Dios. Las obras deben ser realizadas conforme a la voluntad de Dios, con la motivación correcta y en dependencia al Espíritu Santo. Y para concluir, me gustaría decir, mis hermanos, aborrecer nuestra propia vida es la base para ser más generosos. Anhelar las riquezas celestiales es el impulso también de nuestras buenas obras. Y si queremos perfeccionar nuestra fe, debemos orar por mayores oportunidades para hacer buenas obras. Si puedes hacer una buena obra, mis hermanos, y tienes la capacidad, no la niegues, porque esto perfecciona tu fe, esto aumenta tu fe, y como ya se los dije, no es algo que nos haga salvos, pero es algo, mis hermanos, que habla de nuestra salvación, y es algo que habla tanto de nuestra salvación frente al creyente y frente al impío, y es una manera también de demostrarle al impío que no somos como ellos, que pertenecemos al reino de los cielos y que muchas veces los confrontamos y le decimos con nuestras acciones que lo que ellos hacen está mal. Hemos dado por finalizada esta clase, espero que hayan aprendido, mis hermanos, y como ya se los dije, que estas clases nos lleven cada día más a depender de la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios, porque no podemos hacer nada.